Bienvenidos a Amar en Secreto. Me desperté esa mañana esperando cualquier cosa, algo que rompiera la rutina. Después de todo, era mi cumpleaños. Durante unos segundos, mientras mis ojos se acostumbraban a la tenue luz que se filtraba entre las cortinas, me permití imaginar lo imposible. Quizá algo especial me esperaba al levantarme. Tal vez una sorpresa, una nota en la cocina, un desayuno preparado con cariño. Pero lo único que escuché fue el silencio. El teléfono descansaba sobre la mesa de noche, frío e inmóvil. Ni un solo mensaje, ni una notificación. Ni siquiera un simple «feliz cumpleaños». Por un momento intenté justificarlo, intenté imaginar que todo era parte de un plan mayor, que quizá estaba esperando el momento adecuado. Pero a medida que las horas pasaban, la realidad se hizo imposible de ignorar. No había ningún plan. Ninguna sorpresa. Ningún detalle. Al mediodía, la irritación se había asentado en mi pecho. A las 3 de la tarde, la indiferencia se había convertido en resignación. Y finalmente, entendí lo que no quería aceptar: ella se había olvidado. O peor aún, me había dejado de lado. Mientras observaba el vacío de mi teléfono, sentí como una sensación familiar se apoderaba de mí. Era esa mezcla amarga de decepción y rabia que había aprendido a disimular con sonrisas. Me puse la chaqueta, cogí las llaves y salí. No iba a pasar mi cumpleaños solo en casa, esperando lo que nunca llegaría. Conduje hasta la única casa donde sabía que sería bienvenido. Allí, me encontré con calidez, con personas que no necesitaban que fuera perfecto para demostrarme afecto. Mientras las risas llenaban el ambiente, entendí lo que realmente importaba. No era el pastel, ni los regalos, ni los mensajes vacíos. Era sentirse visto, valorado, querido. Esa noche, mientras los demás compartían historias y se reían, revisé mi teléfono por última vez. Una notificación me heló la sangre. Era una publicación suya. Una de esas declaraciones ambiguas que pretenden disfrazar la verdad. Se mostraba como la víctima, insinuando que había dado todo por esta relación mientras yo, simplemente había decidido alejarme. Por un instante, la familiar rabia me atravesó. Pero esta vez no respondí con palabras. Publiqué una imagen. Una simple captura, suficiente para que quienes realmente miraban más allá de las apariencias entendieran lo que ocurría. Sin explicaciones. Sin necesidad de justificarme. Solo dejando que los hechos hablaran por sí mismos. La respuesta fue inmediata. Silencio de su parte, murmullos de los demás. Y por primera vez, noté que las máscaras comenzaban a resquebrajarse. Pero incluso mientras la tensión en mi pecho disminuía y la noche avanzaba, supe algo con certeza. Esto no había terminado. No había recibido ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una palabra. Pero la calma no era más que el preludio. Porque si algo conocía bien, era su capacidad para atacar cuando nadie lo espera. Y mientras me acostaba esa noche, la mente acelerada con lo que podría venir, comprendí que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. El silencio de la mañana siguiente fue engañoso. Un silencio pesado, denso, cargado de algo que aún no podía nombrar. Me desperté con la misma luz gris filtrándose entre las cortinas, pero esta vez, no había paz en ese despertar. La tensión había regresado, más fría, más nítida. Porque aunque la noche anterior me había dado la sensación de recuperar algo de control, la verdad era que aún no había terminado. No había mensajes, ni llamadas. Solo un vacío que me rodeaba, como si el aire mismo esperara el siguiente movimiento. Pasé la mañana intentando ignorarlo. Hice lo que cualquier otro día hubiera hecho. Preparé café, revisé algunos correos, incluso salí a caminar. Pero cada paso, cada sorbo de café, estaba teñido por la anticipación de lo que sabía que vendría. Y no tardó. A primera hora de la tarde, la notificación llegó. No era un mensaje directo, ni siquiera una llamada. Era una publicación pública. Un texto largo, lleno de medias verdades y adornado con victimismo. Hablaba de sacrificios, de malentendidos, de cómo todo lo que había sucedido había sido producto de un error, de cómo yo,
sin motivo aparente, había decidido alejarme. La leí con el corazón acelerado, pero sin sorpresa. Era tan predecible que casi resultaba ridículo. Lo que sí dolía era la cantidad de reacciones, los comentarios de personas que conocíamos, aquellos que se apresuraban a ofrecerle apoyo sin conocer realmente la historia. Era como estar viendo un incendio forestal, incapaz de detenerlo. Por un instante, sentí la tentación de defenderme, de explicar, de escribir un texto más largo, más claro, más directo. Pero me detuve. Sabía que cualquier intento por mi parte solo alimentaría el fuego. Así que hice lo único que podía hacer, esperé. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con una taza de té frío, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. La ignoré, pero no tardó en llegar el mensaje. Era ella. Su tono había cambiado. El aire altivo y seguro de antes se había transformado en súplicas, en palabras temblorosas. Decía que todo había sido un malentendido, que necesitábamos hablar, que aún podíamos arreglar las cosas. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que decía al final. Una frase que me dejó helado: si no me contestas, haré que todo el mundo sepa quién eres realmente. La amenaza no era directa, pero su intención era clara. Y en ese momento, comprendí algo fundamental. Esta historia ya no era solo nuestra. Había comenzado a filtrarse más allá de lo personal, manchando cada aspecto de mi vida. Mi teléfono siguió vibrando toda la noche. Mensajes, llamadas, correos electrónicos. Algunos de conocidos comunes, otros de números que no reconocía. Gente preguntando, otros exigiendo explicaciones. El silencio que había deseado se convirtió en ruido. Un ruido que no podía apagar. Pero esta vez, no iba a huir. Mientras me sentaba en la penumbra, mirando el teléfono encenderse una y otra vez, supe que la próxima jugada no sería de ella. Esta vez, sería mía. Y en ese instante, entendí que había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. El día siguiente amaneció gris. Me desperté con el sonido incesante del teléfono vibrando. No era una alarma, no era un recordatorio. Eran llamadas, mensajes, notificaciones que parpadeaban como faros desesperados. Me quedé quieto, observando el aparato, sintiendo como el pulso se aceleraba con cada nueva alerta. Había empezado. Ella no se iba a detener. A lo largo del día, el silencio fue reemplazado por un estruendo. No de gritos, no de confrontaciones abiertas. Era el zumbido constante de la reputación resquebrajándose, de los rumores filtrándose entre conocidos, de las palabras deformadas circulando sin control. Cada mensaje, cada comentario, era una astilla más clavándose bajo mi piel. Personas que nunca se habían interesado por mi vida de pronto, parecían tener opiniones formadas. Lo peor no era lo que decían, sino lo que insinuaban. Por un momento, sentí ganas de desaparecer. De apagar el teléfono, cerrar las persianas y pretender que nada de esto estaba ocurriendo. Pero no podía. Esta vez, no. Me senté frente al ordenador, revisé cada correo, cada mensaje, cada publicación. No para responder, sino para entender. Para ver el patrón, para anticipar su siguiente jugada. No era solo una reacción emocional, era una estrategia. Cada acusación pública, cada susurro compartido, era un movimiento cuidadosamente calculado para aislarme, para acorralarme. Pero ella había cometido un error. Subestimó mi silencio. Mientras otros reaccionaban con rabia, con justificaciones, yo había aprendido a escuchar el ruido, y a escuchar lo que no se decía. Entre las mentiras y las medias verdades, había un hilo que no había podido ocultar del todo, la verdad. Y decidí que era momento de sacarla a la luz. Pasé horas recopilando pruebas. No para exponerla públicamente, no para humillarla, sino para protegerme. Conversaciones, mensajes, llamadas grabadas, todo lo que demostraba quién había sido ella realmente, lo que había hecho, lo que había intentado ocultar. No fue fácil. Cada archivo abierto era como abrir una vieja herida. Pero con cada prueba reunida,
Sentía cómo recuperaba el control que me había sido arrebatado. Al caer la noche, mi plan estaba listo. No sería impulsivo. No respondería con ira. Solo mostraría la verdad, simple y sin adornos. Y una vez que lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Mientras observaba el teléfono, aún iluminado por los mensajes entrantes, comprendí algo. Esta no era solo la historia de un cumpleaños arruinado. Era la historia de años de desgaste, de manipulación, de un juego al que nunca debía haber jugado. Y ahora, por fin, era mi turno. La verdadera jugada estaba a punto de comenzar. El silencio de la noche se rompió solo por el zumbido del teléfono. Una y otra vez, los mensajes llegaban, cada uno más desesperado que el anterior. Pero esta vez, no temblé. Esta vez, no reaccioné. Porque ya estaba preparado. Mientras el mundo se llenaba de rumores, mientras mi nombre era arrastrado por calles que ni siquiera conocía, yo había estado trazando el camino de regreso. Uno no basado en la venganza, sino en la verdad. Las pruebas estaban listas. No necesitaba escándalos, no necesitaba gritos. Solo la verdad. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando por el horizonte, envié los correos. No a todos, solo a quienes realmente importaba. A quienes se habían apresurado a creer las medias verdades, a los que habían murmurado tras mi espalda sin molestarse en preguntar. Les mostré los hechos. Sin adornos. Sin excusas. Y luego, apagué el teléfono. No para huir, sino para darme un respiro. Salí a caminar por las calles aún vacías, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Con cada paso, sentí como el peso sobre mis hombros disminuía. No había necesidad de convencer a nadie. Quien quisiera ver, vería. Por primera vez en mucho tiempo, respiré. Pero incluso entonces, sabía que no había terminado. Ella no era de las que aceptan perder. Sabía que intentaría otro movimiento, otra táctica. Lo que no sabía era cuál sería, y cuán lejos estaba dispuesta a llegar. Esa noche, el silencio volvió. No hubo mensajes, no hubo publicaciones. Solo un vacío inquietante que me hizo preguntarme si el verdadero golpe estaba por venir. Y entonces, al filo de la medianoche, el teléfono vibró. Un solo mensaje. No de ella, sino de alguien más. Un número desconocido. Debes saber lo que planea. Antes de que sea demasiado tarde. El corazón me dio un vuelco. La calma aparente era solo la antesala de algo mayor. Y de repente, todo el silencio que había valorado se convirtió en una advertencia sorda. La verdadera batalla aún no había comenzado. El mensaje me dejó helado. Un simple texto, sin firma, sin detalles. Solo una advertencia velada. Debes saber lo que planea. Antes de que sea demasiado tarde. El silencio se transformó en ruido. En mi cabeza, las posibilidades se multiplicaban, cada una peor que la anterior. Lo peor no era lo que podía imaginar, sino lo que no sabía. Intenté razonar, recordar los patrones de su comportamiento. Siempre había sido impredecible, pero meticulosa. Cada paso que daba estaba calculado. Si ahora alguien más me advertía, significaba que esta vez, el golpe sería más profundo. Encendí el teléfono, revisé llamadas, mensajes, publicaciones. Todo parecía demasiado tranquilo. Demasiado perfecto. Era como si hubiera desaparecido del mapa, como si hubiera borrado cada rastro de su existencia. Y eso era precisamente lo que más me preocupaba. Intenté dormir, pero el insomnio me mantuvo despierto, con los pensamientos girando sin control. Cada recuerdo, cada palabra dicha, cada gesto olvidado, cobraba un nuevo significado. Las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero faltaba la última ficha. Al amanecer, con la mente nublada y los ojos ardiendo, decidí actuar. No podía esperar a que ella diera el siguiente paso. Fui a ver a alguien que nunca había pensado consultar, un viejo amigo, alguien que conocía su lado más oscuro, alguien que había estado cerca cuando todo empezó a desmoronarse. Lo que me dijo confirmó lo que temía. Ella no solo estaba intentando destruir mi reputación. Estaba preparando algo más grande, algo que podía arrasar con todo lo que me quedaba. Documentos, acusaciones, quizás incluso acciones legales. Todo lo que pudiera usar para hacerme perder no solo la imagen,
sino también lo que más valoraba. Y mientras lo escuchaba, comprendí algo con una claridad brutal: el juego había cambiado. Ya no era solo una batalla emocional. Era una guerra silenciosa donde cada movimiento podía ser el último. Esa tarde, sentado frente a una taza de café frío, decidí que no iba a esperar más. Si quería sobrevivir a lo que venía, necesitaba estar un paso por delante. Porque esta vez, no solo se trataba de mi nombre. Se trataba de todo lo que era. De todo lo que había construido. Y esta vez, no iba a permitir que me lo arrebataran. Los días siguientes fueron una mezcla entre el caos y el silencio. El caos estaba en los rumores, los comentarios, los mensajes que llegaban sin cesar. Parecía que cada persona con la que alguna vez había hablado tenía algo que decir. El silencio, en cambio, era más profundo, más inquietante. Era el vacío que ella dejaba mientras preparaba su siguiente jugada. Yo, atrapado entre ambos, comprendí que no podía seguir esperando a que todo explotara. Me senté frente al ordenador y repasé cada prueba que había reunido. Mensajes, registros, documentos, todo lo que podía servirme para protegerme. Cada fragmento era un recordatorio del daño que había intentado causar, pero también una prueba de que no estaba indefenso. Me puse en contacto con un abogado. Alguien que no solo entendía la ley, sino que también comprendía lo que estaba en juego. Cuando le mostré todo, su expresión cambió. Me explicó que no sería fácil, pero que con calma y estrategia podríamos evitar que ella destruyera mi vida. Aquellas palabras se convirtieron en mi mantra. Calma. Estrategia. Mientras tanto, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Personas que antes me saludaban con sonrisas ahora evitaban mirarme a los ojos. Comentarios en redes sociales, algunos disfrazados de preocupación, otros llenos de malicia. Todo formaba parte del juego. Pero lo que más me desconcertó fue su silencio. No había publicaciones nuevas, no había llamadas. Era como si se hubiera desvanecido o estuviera esperando el momento adecuado. Hasta que, una tarde, cuando todo parecía calmarse, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una copia de un documento legal. Una citación. Era oficial. Había decidido llevar todo esto a un nuevo nivel. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Sabía que este momento llegaría, pero verlo materializado en papel me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Y sin embargo, mientras sostenía aquel sobre, no sentí miedo. Sentí determinación. En ese momento comprendí que no se trataba solo de defenderme. Se trataba de demostrar, con cada acción, que no iba a permitir que su narrativa destruyera mi vida. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y el silencio llenaba la casa, me di cuenta de algo. Lo peor no era la acusación. Lo peor era saber que ella aún no había mostrado su última carta. Y yo, debía estar preparado. La citación legal marcó un antes y un después. Hasta ese momento, todo había sido ruido, susurros, y un pulso emocional que, aunque doloroso, era predecible. Pero ahora, con aquel papel entre mis manos, todo se volvió tangible. Lo que antes era un juego de sombras se transformó en un ataque directo. Pasé horas revisando los detalles. Cada línea estaba cuidadosamente escrita para ponerme contra las cuerdas. Ella no solo quería ganar. Quería aplastarme. Hacerme ver como el responsable, como el villano de una historia donde, durante demasiado tiempo, yo había sido la víctima. El silencio de la casa, antes reconfortante, ahora pesaba sobre mis hombros. La ansiedad volvía a instalarse, recordándome cada movimiento en falso, cada silencio mal interpretado. Pero esta vez, no iba a caer en la desesperación. Decidí prepararme. Hablé con mi abogado, expuse cada detalle, cada documento, cada prueba. No buscaba venganza. No buscaba exponerla públicamente. Solo quería protegerme. Recuperar mi vida. Pero había algo más que no podía ignorar. El mensaje anónimo que había recibido días atrás seguía resonando en mi mente. Aquellas palabras, aunque vagas, eran una advertencia que no podía subestimar. Mientras revisaba todo,
Comprendí que el siguiente movimiento debía ser calculado. Cualquier error podía dar la ventaja. Cualquier reacción impulsiva podía ser usada en mi contra. Los días pasaron en una calma tensa. Cada vez que mi teléfono sonaba, cada vez que llegaba un correo, una punzada de temor me atravesaba. No por lo que ella pudiera decir, sino por lo que pudiera hacer. Y entonces, una mañana, llegó un sobre más. No era oficial. Era personal. Una simple carta, escrita de su puño y letra. No necesitaba leerla para saber lo que contenía. Lo reconocí por el peso del papel, por el aroma de perfume familiar. La sostuve durante un largo rato, debatiéndome entre abrirla o tirarla. Finalmente, la dejé sobre la mesa. No necesitaba sus palabras. No necesitaba sus disculpas disfrazadas o sus amenazas veladas. Porque esta vez, lo que realmente necesitaba era enfocarme en lo que estaba por venir. Y algo me decía que lo peor aún estaba por desatarse. La carta permaneció sobre la mesa durante horas. Cada vez que pasaba frente a ella, cada vez que la veía ahí, inerte pero cargada de significado, sentía un nudo en el estómago. Sabía lo que contenía. Sabía que abrirla sería como abrir una herida que apenas había comenzado a cerrar. Pero también sabía que ignorarla no haría que desapareciera. Finalmente, al caer la noche, me senté frente a ella. La abrí con manos temblorosas, con la respiración contenida, preparado para lo peor. Las palabras escritas eran una mezcla de arrepentimiento y rabia. Hablaban de amor, de sacrificios, de incomprensión. Pero entre esas líneas, se escondía una amenaza sutil. Una advertencia disfrazada de súplica. Era como si intentara mantenerme atado a su historia, como si se negara a aceptar que todo había terminado. Y eso me dejó claro algo que hasta entonces solo había sospechado. No era solo orgullo, no era solo el deseo de ganar. Era necesidad. Necesidad de controlar, de poseer, de no dejarme ir. Esa noche no dormí. Las palabras de la carta daban vueltas en mi cabeza, mezclándose con los recuerdos, con las conversaciones pasadas, con cada gesto y cada silencio. Todo cobraba un nuevo significado, más oscuro, más siniestro. Al amanecer, tomé una decisión. Iba a prepararme para lo peor. No importaba si estaba exagerando, no importaba si era paranoia. Prefería estar listo antes que esperar el golpe final sin hacer nada. Llamé a mi abogado, repasé cada detalle del caso. Organicé mis documentos, aseguré mis cuentas, cambié contraseñas. Empecé a hablar con personas que antes había evitado, buscando apoyo, tejiendo una red que pudiera sostenerme si todo se derrumbaba. Y mientras hacía todo esto, me di cuenta de algo aún más inquietante. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme, ella había logrado lo que quería, me había obligado a vivir con miedo. A desconfiar. A mirar por encima del hombro, esperando siempre el siguiente movimiento. Pero también comprendí algo más profundo. Este no era solo su juego. Era el mío también. Era mi vida, mi historia, y debía decidir cómo quería escribir el próximo capítulo. Los días se convirtieron en una rutina extraña. Esperar noticias, revisar mensajes, ignorar rumores. Hasta que un día, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Entré con cautela, revisando cada habitación, cada rincón. Nada parecía fuera de lugar, pero algo había cambiado. Un cuadro ligeramente torcido, un cajón abierto, papeles desordenados. Era casi imperceptible, pero suficiente para confirmar lo que temía. Alguien había estado aquí. Llamé a la policía, presenté un informe, pero sabía que no habría pruebas suficientes. La intrusión había sido sutil, calculada. Un mensaje silencioso que no necesitaba palabras. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre la casa, comprendí que ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de sobrevivir. Y aunque el miedo intentaba apoderarse de mí, había algo más fuerte latiendo en mi interior. Determinación. Porque por primera vez en mucho tiempo, entendí que no iba a dejar que ella dictara las reglas. No iba a permitir que su sombra siguiera marcando mis días,
mis noches, mis pensamientos. Sabía que vendrían más golpes, más intentos de quebrarme. Pero también sabía que cada paso que daba hacia adelante, cada barrera que levantaba, era un paso más hacia mi libertad. La historia aún no había terminado. Ni para ella, ni para mí. Pero ahora, por fin, estaba listo para lo que fuera. La intrusión en casa fue el punto de inflexión. Por más que intenté mantenerme firme, por más que me repetía a mí mismo que todo estaba bajo control, el eco de esos pasos invisibles en mi espacio personal no dejaba de resonar en mi mente. Cada sombra parecía más oscura. Cada sonido, más agudo. Durante días, me encontré caminando con el cuerpo tenso, el corazón acelerado y los sentidos agudizados, como si en cualquier momento alguien fuera a surgir de las sombras. Pero lo más inquietante fue lo que no ocurrió. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Ningún intento por parte de ella de explicarse, ni siquiera una nueva publicación para seguir manchando mi nombre. Era como si hubiera desaparecido, como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Y ese silencio no era alivio. Era amenaza. Me reuní con mi abogado una vez más. Le mostré las pruebas de la intrusión, los detalles que había notado, las sospechas que pesaban sobre mis hombros. Él escuchó en silencio, con la mirada preocupada. Me dijo que debía estar preparado para lo inesperado. Que alguien que actúa desde la sombra puede ser más peligroso que quien ataca abiertamente. Así que reforcé la seguridad. Cambié cerraduras. Instalé cámaras. Hablé con vecinos. Aumenté la vigilancia, no solo de mi casa, sino de mi rutina. Cada paso, cada movimiento, estaba pensado. No por paranoia, sino por instinto de supervivencia. Pasaron días, luego una semana. El silencio continuó. Mi vida, antes sumida en el caos de rumores y ataques, se volvió una rutina inquietante de espera. Sabía que esto no era un final. Sabía que no había desaparecido, solo estaba esperando. Observando. Calculando. Y entonces, el golpe llegó. Una llamada del banco, informándome de movimientos sospechosos en una de las cuentas que aún compartíamos. Cambios de fondos, transferencias rápidas, intentos de vaciar lo poco que quedaba. Era evidente que había estado planeando esto desde hacía tiempo, esperando el momento adecuado para golpear donde más dolía. Pero esta vez no estaba desprevenido. Con la ayuda de mi abogado, detuvimos las transacciones. Congelamos las cuentas. Y aunque fue un alivio momentáneo, también fue un recordatorio brutal de que estaba lidiando con alguien capaz de cualquier cosa por mantener el control. Esa noche, sentado frente al ordenador, revisando cada detalle de mi vida financiera, comprendí que esta guerra no era solo legal, emocional o social. Era una batalla por mi estabilidad, por mi futuro. Me di cuenta de que cada paso que daba era observado. Cada movimiento, calculado. Y aunque ella no decía una palabra, cada acción suya era un mensaje claro: esto no iba a terminar tan fácilmente. Y mientras contemplaba el reflejo de mi rostro en la pantalla, cansado pero decidido, supe que tenía que hacer más. No solo esperar. No solo reaccionar. Tenía que anticiparme. El silencio que ella había impuesto ya no era solo una ausencia. Era una estrategia. Y yo estaba listo para romperla. La intrusión en casa fue el punto de quiebre. Por más que intenté mantenerme firme, por más que me repetía a mí mismo que todo estaba bajo control, el eco de esos pasos invisibles en mi espacio personal no dejaba de resonar en mi mente. Cada sombra parecía más oscura. Cada sonido, más agudo. Durante días, me encontré caminando con el cuerpo tenso, el corazón acelerado y los sentidos agudizados, como si en cualquier momento alguien fuera a surgir de las sombras. Pero lo más inquietante fue lo que no ocurrió. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Ningún intento por parte de ella de explicarse, ni siquiera una nueva publicación para seguir manchando mi nombre. Era como si hubiera desaparecido, como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Y ese silencio no era alivio. Era amenaza. Me reuní con mi abogado una vez más. Le mostré las pruebas de la intrusión, los detalles que había notado, las sospechas que pesaban sobre mis hombros. Él escuchó en silencio,
con la mirada preocupada. Me dijo que debía estar preparado para lo inesperado. Que alguien que actúa desde la sombra puede ser más peligroso que quien ataca abiertamente. Así que reforcé la seguridad. Cambié cerraduras. Instalé cámaras. Hablé con vecinos. Aumenté la vigilancia, no solo de mi casa, sino de mi rutina. Cada paso, cada movimiento, estaba pensado. No por paranoia, sino por instinto de supervivencia. Pasaron días, luego una semana. El silencio continuó. Mi vida, antes sumida en el caos de rumores y ataques, se volvió una rutina inquietante de espera. Sabía que esto no era un final. Sabía que no había desaparecido, solo estaba esperando. Observando. Calculando. Y entonces, el golpe llegó. Una llamada del banco, informándome de movimientos sospechosos en una de las cuentas que aún compartíamos. Cambios de fondos, transferencias rápidas, intentos de vaciar lo poco que quedaba. Era evidente que había estado planeando esto desde hacía tiempo, esperando el momento adecuado para golpear donde más dolía. Pero esta vez no estaba desprevenido. Con la ayuda de mi abogado, detuvimos las transacciones. Congelamos las cuentas. Y aunque fue un alivio momentáneo, también fue un recordatorio brutal de que estaba lidiando con alguien capaz de cualquier cosa por mantener el control. Esa noche, sentado frente al ordenador, revisando cada detalle de mi vida financiera, comprendí que esta guerra no era solo legal, emocional o social. Era una batalla por mi estabilidad, por mi futuro. Me di cuenta de que cada paso que daba era observado. Cada movimiento, calculado. Y aunque ella no decía una palabra, cada acción suya era un mensaje claro: esto no iba a terminar tan fácilmente. Y mientras contemplaba el reflejo de mi rostro en la pantalla, cansado pero decidido, supe que tenía que hacer más. No solo esperar. No solo reaccionar. Tenía que anticiparme. El silencio que ella había impuesto ya no era solo una ausencia. Era una estrategia. Y yo estaba listo para romperla. Los días se transformaron en una cuenta regresiva silenciosa. Después del intento fallido de vaciar las cuentas, me di cuenta de que no podía seguir viviendo a la defensiva. No podía limitarme a detener ataques, a protegerme de cada movimiento que ella hacía en las sombras. Tenía que pasar a la ofensiva, tomar el control definitivo. Mi abogado fue claro: debía documentar todo. Cada conversación, cada intento de contacto, cada prueba, cada testigo. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé a reconstruir los hilos de la historia, no solo los que ella había tejido para atrapar a otros, sino los reales, los que mostraban quién era realmente. Mientras tanto, el silencio de su parte continuaba. Ningún mensaje, ninguna publicación, ninguna llamada. Pero cada ausencia era una promesa, una advertencia velada de que estaba preparando su último golpe. Comencé a prepararme mentalmente para lo que sabía que estaba por venir. Sabía que no sería un ataque directo, que no habría un enfrentamiento abierto. Su estilo era más sutil, más envenenado, manipulador. Y lo más peligroso era que ella creía que podía ganarme con ese juego. Pero esta vez, no sería así. Había aprendido a leer entre líneas, a anticipar sus movimientos. Sabía que, en cualquier momento, se presentaría con una última jugada. Y yo tenía que estar listo. Reflexioné sobre los últimos meses, sobre el camino que me había traído hasta aquí. El cumpleaños olvidado, las llamadas vacías, los rumores venenosos, la citación legal, la intrusión silenciosa en mi vida. Todo formaba parte de un mismo patrón: su necesidad de control. Su incapacidad para aceptar que yo había decidido romper el ciclo. Me di cuenta de algo más profundo. Todo este tiempo había estado luchando contra su sombra, contra sus mentiras, contra su capacidad para hacerme dudar de mí mismo. Pero ahora, ya no tenía miedo. Era mi vida, mi historia. Y nadie más iba a escribir el final por mí. Me senté frente al escritorio, encendí la lámpara y saqué una libreta en blanco. Comencé a escribir. No era una carta para ella, ni una declaración para otros. Era para mí. Una lista clara de todo lo que había soportado, de todo lo que había aprendido,
y de lo que estaba dispuesto a hacer para recuperar mi libertad. Mientras la tinta llenaba las páginas, sentí que cada palabra era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para protegerme. Una muralla firme, resistente, imposible de derribar por rumores, amenazas o manipulaciones. Esa noche, cuando apagué la luz y me recosté en la cama, por primera vez en semanas, el silencio no pesaba. Era un silencio lleno de resolución, de un propósito firme que ella nunca entendería. Porque el verdadero poder no estaba en destruirla, sino en liberarme de ella. Y mientras cerraba los ojos, supe que el final estaba cerca. Lo sentía en cada latido, en cada respiración. Y esta vez, iba a escribirlo yo. El día amaneció como cualquier otro, pero no lo era. Todo lo que había pasado, cada conversación, cada silencio, cada mirada desconfiada, cada prueba reunida, me habían llevado hasta este momento. Un punto donde ya no podía dudar, ni mirar atrás, ni esperar que alguien más arreglara lo que ella había intentado destruir. Me levanté más temprano de lo habitual. Hice café, revisé cada papel que había organizado, cada respaldo, cada documento. Revisé todo una vez más, no por temor a perderlo, sino por la seguridad de que cada pieza estaba en su lugar. Afuera, el cielo estaba nublado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Y aunque el silencio era denso, no lo temía. Era un silencio que, por primera vez, me pertenecía. A media mañana, llegó la llamada que esperaba. Una confirmación. El proceso legal había terminado. Las acusaciones se habían desmoronado. Las pruebas que reuní, los testigos, los documentos, hablaron por sí solos. No hubo lugar para dudas. La verdad había ganado. Me senté frente a la ventana, observando cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. La sensación fue extraña. No era una victoria celebrada con gritos ni saltos. Era un cierre silencioso, profundo. Como si, después de todo, lo único que realmente importaba era la paz que sentía al saber que, finalmente, era libre. Pero incluso en ese momento, sabía que ella no se detendría tan fácilmente. Que, aunque la verdad se había impuesto, seguiría intentando, seguiría buscando una manera de herirme, de retomar el control. Y ahí fue cuando lo comprendí por completo. La verdadera victoria no estaba en derrotarla, ni en demostrarle nada a nadie. Estaba en la decisión de soltar. En dejar de vivir a la sombra de su manipulación, de su necesidad, de su control. Apagué el teléfono, cerré el ordenador, y me levanté. Salí a la calle sin rumbo fijo, dejando que la lluvia me empapara. Cada gota era un recordatorio de que estaba vivo, de que había sobrevivido. Me permití sonreír, no por haber ganado una batalla, sino por haber recuperado algo mucho más valioso, a mí mismo. El regalo que nunca llegó no era una fecha, ni un mensaje, ni un gesto. Era este momento. Este aire puro, este silencio propio, esta vida que por fin me pertenecía. La historia no terminó como ella esperaba. No terminó como yo había temido. Terminó como debía, con la verdad, con libertad, y con la certeza de que nunca más dejaría que nadie me arrebatara la paz. Porque ahora, al fin, era libre. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido que alguien intentaba robarte la paz, suscríbete para más relatos que nos recuerdan que la verdad siempre encuentra su camino.